Hola a toda la comunidad. Hoy quiero que imaginen por un momento que es medianoche. El viento frío se desliza entre las lápidas viejas y hace crujir las hojas secas bajo tus pies. A lo lejos, solo se escucha el suave rumor de los árboles y, de vez en cuando, un sonido que no logras identificar. ¿Un paso? ¿Un susurro? ¿O solo tu imaginación? Los cementerios guardan mucho más que cuerpos. Guardan secretos, guardan promesas incumplidas y, sobre todo, guardan historias que nadie se atreve a contar cuando hay luz. Esta noche vamos a abrir ligeramente las puertas de ese mundo. 3 relatos reales, o al menos eso dicen quienes los vivieron, ocurridos entre tumbas, mausoleos y sombras que se mueven cuando nadie las mira. Prepárense. Apaguen las luces si se atreven. Y recuerden, una vez que empieces a escuchar estas historias, ya no podrás dejar de sentir que algo te observa desde la oscuridad. Bienvenidos al lado oculto de los cementerios. Primera historia: La sombra, bajo la lluvia. Me llamo Carlos Mendoza y soy el gerente de uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Mi trabajo consiste en coordinar entierros, vender parcelas y, sobre todo, acompañar a las familias en los momentos más difíciles de sus vidas. Aunque he visto de todo en estos años, nada me preparó para lo que ocurrió una fría tarde de principios de marzo. Todo comenzó cuando Miguel, un hombre hispano de unos 35 años, entró en mi oficina con la mirada cargada de tristeza y cariño. Quería comprar una parcela para su padre, don Ernesto, quien luchaba contra una enfermedad terminal en cuidados paliativos. Miguel hablaba con un acento cálido y marcado. Mientras revisábamos los documentos, me mostró varias fotos de su padre, un señor de sonrisa amable, con ojos bondadosos y el cabello completamente blanco. Demasiado joven aún para marcharse, pensé. Don Ernesto falleció apenas 4 días después. Miguel organizó un funeral sencillo, pero lleno de amor. El día del entierro amaneció tormentoso. El cielo se abrió en un diluvio constante, y muchos dijeron que era una buena señal, la tierra abriéndose para recibir al difunto. La procesión avanzó lentamente bajo la lluvia. Yo salí al pórtico de la oficina principal y alcé la mano para saludar a Miguel, que iba en el segundo auto. Él me devolvió el gesto. Luego subí a una de las camionetas del cementerio y seguí al cortejo hasta la tumba. Después del entierro, como era costumbre, hice mi ronda habitual por los terrenos. El papeleo se acumulaba en mi escritorio y tenía que cerrar las puertas esa noche. Cuando el reloj marcó la hora de cierre, el cielo ya estaba completamente oscuro. La tormenta no había cedido. Conduciendo de regreso hacia la oficina, creí ver una figura caminando con prisa entre 2 hileras de tumbas. Toqué la bocina para advertirle que el cementerio estaba cerrado, pero la silueta desapareció detrás de un seto alto. Intrigado y algo molesto, detuve la camioneta, tomé mi paraguas y fui a buscarla. Caminé bajo la lluvia intensa durante casi 20 minutos. Recorrí pasillos, revisé entre los arbustos y llamé en voz alta. Nada. No había rastro de nadie. Regresé empapado a la oficina y revisé las cámaras de seguridad. La tormenta y la oscuridad hacían casi imposible distinguir algo claro. Mientras terminaba unos informes, escuché un golpe fuerte. La puerta de la sala de velatorio se había cerrado de un portazo. Me levanté de golpe. Hola, ¿hay alguien ahí? Silencio. Salí al vestíbulo vacío. Todo estaba en penumbras. Entonces, al acercarme a una de las ventanas laterales, lo vi. Del otro lado del cristal, bajo la lluvia torrencial, un hombre mayor me observaba con una expresión completamente vacía. Nuestras miradas se cruzaron. Sentí que el corazón se me detenía. Era él, era don Ernesto, el mismo rostro que Miguel me había mostrado en las fotos días atrás. La misma expresión serena, los mismos ojos bondadosos, ahora vacíos de vida. Retrocedí aterrado y solté un grito. Salí corriendo por la puerta principal hacia donde lo había visto.
pero ya no había nadie. No corría hacia los campos, no se ocultaba tras los árboles, simplemente se había desvanecido. Me quedé bajo la lluvia, empapado y temblando, mirando en todas direcciones. Finalmente recogí mis cosas a toda prisa, cerré el cementerio con manos torpes y me marché a casa. Mi esposa notó mi silencio esa noche. ¿Mal día?, preguntó. Solo cansado, respondí. Hasta hoy sigo convenciéndome de que fue el agotamiento, la tormenta y la sugestión. Pero cada vez que recuerdo esa mirada vacía a través del cristal, siento el mismo escalofrío recorriéndome la espalda. A veces, en las noches de lluvia fuerte, todavía me pregunto si don Ernesto solo quería asegurarse de que su hijo estuviera bien, o si simplemente no estaba listo para marcharse del todo. Segunda historia. La risa en la oscuridad. Me llamo Lucas y esto sucedió a finales de octubre, en una de esas noches frías y ventosas que parecen anunciar algo malo. Vivo en un pueblo antiguo y humilde, lleno de edificios coloniales del siglo XVIII que crujen con el viento. Esa madrugada, alrededor de las 3, mi amigo Mateo y yo estábamos aburridos y con ganas de adrenalina. Los dos éramos fanáticos del metal, tocábamos en una banda local y siempre buscábamos formas de divertirnos. Después de dar vueltas un rato con la música a todo volumen, decidimos hacer algo diferente, explorar el viejo cementerio del pueblo. El cementerio es enorme, dividido en dos por una autopista. Elegimos la sección más antigua, separada del área nueva por una vieja cerca de hierro oxidado y una puerta entreabierta. Caminamos entre las tumbas cubiertas de musgo, intentando leer los nombres desgastados de lápidas de más de 100 años. Tomábamos fotos y bromeábamos, siendo un poco irrespetuosos, pero justificándonos con que nadie vivo podría ofenderse. Después de casi 1 hora caminando, nos sentamos a descansar bajo un gran árbol de nuez pecana que dominaba el centro de esa parte antigua. Fue entonces cuando lo escuchamos claramente. La risa de una niña, una risa aguda, cristalina y muy cercana. Al principio pensé que se trataba de algún juguete dejado en una tumba infantil, activado por movimiento. Nos reímos nerviosamente y comentamos lo espeluznante que sonaba, pero seguimos charlando, intentando restarle importancia. Sin embargo, poco después, empecé a sentir esa desagradable sensación de que alguien nos observaba desde la oscuridad. Mateo de pronto señaló hacia una pequeña zona boscosa que bordeaba el cementerio y dijo en voz baja: «Allí hay algo. Creo que vi una figura entre los árboles». El ambiente cambió por completo. La inquietud nos invadió a los dos. Decidimos que era hora de irnos. Apenas nos pusimos de pie, la risa volvió a sonar, exactamente la misma, esta vez acompañada del crujido de hojas secas bajo unos pasos. No lo pensamos 2 veces. Salimos corriendo colina abajo hacia donde habíamos dejado mi coche. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. La risa parecía seguirnos, cada vez más cerca, cortando el viento frío. Llegamos al auto jadeando, entramos de golpe y arranqué sin mirar atrás. Salí disparado a la autopista, casi sin fijarme en el tráfico. Por suerte, no pasó nada. Condujimos varios kilómetros hasta la única gasolinera abierta a las 24 horas. Allí nos detuvimos para revisar la parte trasera del coche. Los dos teníamos la paranoia de que algo nos hubiera seguido. Dimos la vuelta y nos quedamos helados. Las 2 puertas traseras estaban abiertas de par en par. Estoy completamente seguro de que ninguno de los dos las abrió. No tenía sentido. Revisé los asientos traseros con el corazón latiendo con fuerza. Cerré todo y volví a arrancar, quemando llantas al salir. Hasta el día de hoy no sé qué fue exactamente lo que pasó esa noche. No sé si exageramos por el miedo y la sugestión, o si realmente algo nos siguió desde ese cementerio antiguo. Lo único que sé es que cada vez que cuento esta historia, vuelvo a sentir esa misma sensación helada en la nuca, como si algo aún estuviera justo detrás de mí, esperando a que termine de hablar. Tercera historia.
La sombra en la ventana. Tenía 19 años y era uno de esos veranos largos y perezosos en los que el aburrimiento te lleva a hacer tonterías. Mi amigo Pablo, conocido por ser el payaso del grupo y nunca quedarse sin ideas locas, estaba esa tarde en el sótano de mi casa. Él tenía una botella de refresco en la mano y yo devoraba una hamburguesa de Wendy's cuando de repente soltó: ¿y si vamos al cementerio pequeño que está al otro lado del pueblo? Me reí pensando que era otra de sus bromas, pero hablaba en serio. Aunque al principio me pareció una idea absurda, terminé aceptando. No teníamos nada mejor que hacer y al día siguiente no había clases. Ese cementerio no era como los demás. Se trataba de un terreno diminuto con menos de 100 lápidas, la mayoría del siglo XIX, olvidadas y cubiertas de musgo. Nadie las visitaba. Estaba rodeado por una vieja cerca de metal con adornos góticos, flanqueado por bosque denso en dos de sus lados, una carretera poco transitada en otro, y un edificio abandonado y ruinoso justo al lado. Todo el lugar transmitía una vibra pesada y amenazante. Era un día nublado, con un extraño tono rojizo en el cielo que parecía hecho a propósito para aumentar la inquietud. Pablo estacionó su Honda un poco más adelante de la entrada del cementerio para no llamar la atención. Bajamos y nos internamos por el bosque para acercarnos sin ser vistos. La cerca era baja, apenas de 1 metro, así que saltarla fue sencillo. Una vez dentro, Pablo tomó la delantera y empezamos a caminar entre las antiguas lápidas. Muchas tenían inscripciones desgastadas e ilegibles. A pesar de que intentaba actuar con normalidad, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien nos observaba. Miraba constantemente hacia los árboles. «Esto es demasiado espeluznante», le dije. «Lo sé», respondió él, pero seguía avanzando. Entonces levanté la vista hacia el edificio abandonado que estaba pegado al cementerio. A través de una de las ventanas sucias y empañadas, vi claramente una figura. Alguien estaba allí de pie, mirándonos. En cuanto me di cuenta, la silueta se agachó y desapareció. «Pablo, hay alguien en ese edificio», susurré nervioso. «Nos está vigilando». Él se giró para mirar y, siendo como era, sintió curiosidad. «Voy a ver», dijo, y empezó a rodear el edificio buscando una entrada. Le insistí varias veces que no lo hiciera, que era mejor irnos antes de meternos en problemas, pero no me escuchó. Me quedé junto a una de las lápidas, cada vez más intranquilo. De pronto escuché un fuerte crujido de ramas. Un hombre de unos 55 años apareció de repente, cabello gris, bigote espeso, impermeable negro y jeans. Su rostro mostraba una furia contenida. Abrió la boca y soltó un grito desgarrador: «¡Fuera de aquí!». Fue un alarido tan brutal que pareció sacudir todo el lugar. Sentí un mareo inmediato, como si me hubieran golpeado en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando recuperé el conocimiento, alguien me estaba arrastrando por el bosque. El pánico me invadió pensando que era el hombre del impermeable, pero al girarme vi que era Pablo. Estaba pálido y completamente histérico. «¡Corre!», me gritó. «Vamos al coche». No hice preguntas. Me levanté como pude y corrimos desesperados entre los árboles hasta llegar al Honda. Pablo arrancó a toda velocidad y nos alejamos de aquel lugar sin mirar atrás. Hasta el día de hoy no sé quién era ese hombre, ni qué hacía allí. Tampoco sé si realmente me desmayé del susto o si pasó algo más. Lo único que tengo claro es que ese cementerio pequeño guardaba algo que no quería visitantes, y que Pablo y yo tuvimos mucha suerte de salir de allí.